pagaron sobornos por esa concesión. Ahora, la semana pasada, Alan García tenía que ir a declarar y poco antes de la audiencia, la Fiscalía decidió suspender la audiencia, ampliar los cargos a lavado de dinero y pedirle al juez además que le cerrara la frontera a Alan García. Y ahí se le complicó todo, porque, digamos, él había vuelto a Perú voluntariamente, digamos, tenía que presentarse, pero sí, había vuelto por sus propios medios. Así es. Y entonces él, el sábado de noche, se ingresó a la embajada uruguaya, solicitó asilo diplomático en una carta donde se declara perseguido político en su país. Entonces, vamos a hablar con una persona que sabe mucho del caso Odebrecht en Perú, con la periodista de investigación Milagros Salazar, que además es la fundadora y la directora del medio Convoca Perú, que ha estado, digamos, al frente de la investigación de toda la trama peruana del caso Odebrecht. Buen día, Milagros. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días. Bueno, ¿tiene algún asidero el alegato del expresidente García de que él es un perseguido político? A la luz de los hechos y de todo lo que se ha venido conociendo desde el 2015 hasta ahora, creo que no, creo que finalmente las autoridades de la Fiscalía están haciendo su trabajo para poder iniciar las investigaciones que corresponden por el caso de Alan García. En la opinión pública siempre hubo cuestionamientos, por lo menos de un sector importante del país, respecto a por qué a Alan García no se le investigaba por los diversos hechos que iban saliendo a la luz, tanto por el caso Odebrecht como otros hechos vinculados a otra compañía brasileña, Camargo Correa, relacionaba presuntos financiamientos de campaña de Alan García en el 2006, cuando él postulaba a la presidencia y finalmente llegó al poder, y otros pagos presuntos pagos de sobornos vinculados también a la misma compañía. Entonces hay diversos hechos que apuntan a, por lo menos, que al salir a la luz, implican que la Fiscalía puede investigar a Alan García, concretamente por el caso Odebrecht y por el caso Camargo Correa. Bien, los argumentos que él usa son que hubo una investigación parlamentaria sobre los vínculos de Odebrecht con diversos gobernantes y que en el caso de él no se encontró absolutamente nada. Y la otra cosa que dice es que él no ha sido mencionado en las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht como uno de los políticos que recibió dinero. ¿Es verdad eso? A ver, en principio, él no podría tomar como referencia el caso del Congreso porque sabemos que la investigación, la comisión investigadora Lavallato en el Congreso ha sido, bueno, el Congreso es un espacio político en donde los diversos miembros de las agrupaciones políticas protegen a los líderes de sus agrupaciones. Y en este caso las críticas al informe final de la comisión fue eso, que por qué Alan García no aparecía dentro del informe a pesar de la siguiente. Uno. Lo otro es que en el caso del metro de Lima, que es de la línea 1 del metro de Lima, Odebrecht ha mencionado que ha pagado sobornos por esta obra, y hay una serie de funcionarios del gobierno de Alan García involucrados e investigados con cuentas identificadas en Andorra para la transferencia de dinero. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía aún tiene que investigar lo suficiente a partir de los elementos que ha entregado Odebrecht para ver si es que los pagos de sobornos realmente llegaron o no a manos, parte del dinero llegó al presidente de la República. Y este es un trabajo que tiene que hacer la Fiscalía. No puede hacer enteramente, confiar enteramente en lo que diga Odebrecht, sino es un trabajo que le corresponde a las autoridades. Por el caso Camargo Correa, el tema es que también se han encontrado pagos de sobornos vinculados a una obra, a una planta de agua que se llama Huachipa en Perú, y que se dio la licitación precisamente en el gobierno de Alan García,
cuando presuntamente también había recibido financiamientos de campaña electoral para esa gestión. En este caso de Camargo Correa también aparece una pata vinculada al Uruguay, porque entiendo que los pagos se habrían hecho a través de una empresa de fachada que tenía sede aquí, en Uruguay, en Montevideo. ¿Es correcto eso? Sí, nosotros accedimos en convoca.p a unos documentos de Brasil, en los que se mencionaba a una sociedad uruguaya, a una empresa constituida en Uruguay, en la que a través de la cual se transfirieron unos $6 millones y que según las instalaciones de la Policía Federal era dinero que sirvió o tenía indicios de pagos de sobornos para obras en Perú. Uh-huh. Una de los comentarios o de las advertencias que se hacen por estos días con relación a la independencia del Poder Judicial peruano para investigar a altos cargos tiene que ver con las propias denuncias de corrupción de jueces y jefes de fiscales que han sido noticia en los últimos meses en Perú. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión con relación a la independencia del proceso que se le lleva a Alan García y a otros expresidentes? La Fiscalía peruana en estos momentos, creo que relacionado al caso de Alan García, está haciendo su trabajo, para empezar. Creo que está haciendo lo que corresponde, porque ya hay información acumulada en los últimos 3 años que apuntan a, por lo menos, sospechar sobre la gestión del expresidente García. Creo que más bien ha sido una reacción tardía a la luz de los hechos que han ido saliendo en estos años. Ahora, por otro lado, sin embargo, lo que vemos es que dentro de la Fiscalía también hay diversos grupos. Al interior de la Fiscalía hay grupos diversos en donde se menciona a aquellos que sí están alineados a luchar contra la corrupción, aquellos que han sido cooptados por grupos políticos, por agrupaciones políticas que han protegido por mucho tiempo a políticos, y otro que digamos, se mantiene como indiferente a lo que le diga, digamos, el jefe directo, por decirlo de alguna manera, inmediato. Entonces, cuando uno como periodista conoce las interioridades de la Fiscalía, uno puede ver más o menos que hay este tipo de como grupos incapaces. Pero es la primera vez, creo, que la Fiscalía está haciendo un trabajo como realmente la sociedad espera, que se empiece a investigar a Alan García por hechos que apuntan, por lo menos, que lo dejan bajo sospecha. Y creo que hace muy mal el expresidente en no responder, digamos, ante las autoridades, como lo han hecho sus adversarios políticos, como lo han hecho otros políticos ante las investigaciones. Y creo que es lo que debería de considerarse en este caso. Alan García no es un perseguido político, ya lo ha mencionado incluso el expresidente también, Ollanta, que incluso ha estado bajo prisión preventiva junto a su esposa Nadine Heredia, investigado por hechos menores como el presunto financiamiento de campaña electoral, ni siquiera por hechos de corrupción en términos de pagos de sobornos por obras. Y en el caso de Alan García estamos hablando de sospechas de pagos de sobornos por obras que se ejecutaron durante su gobierno. Uh-huh. No solo por dar una conferencia a una consultoría o por dar una conferencia, digamos, a los directivos de obras, sino también porque hay sospechas de pagos de sobornos de obras que él entregó cuando fue presidente. Uh-huh. Y hay sospechas también de financiamiento de campaña por parte de Odebrecht y por parte de Camargo Correa para que él llegue al poder en el 2006. Lo que estamos hablando es de una operación que funcionó más o menos así. 2 compañías presuntamente financiaron la campaña electoral del 2006 de Alan García para que él llegue al poder, y estando luego en el poder, favoreció a estas compañías con la adjudicación de obras. Hay sospechas de pagos de sobornos también por esas obras durante su gestión.
¿Hasta qué punto llegó ese dinero en las manos de García? Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía y es lo que corresponde investigar. Uh-huh. Con relación a Brasil, justamente, ¿hay cooperación de la justicia, de los fiscales de Brasil en estos casos? Para el caso de Odebrecht, sí hay una cooperación por parte hay una cooperación, yo diría, fluida entre Perú y Brasil. Hay los fiscales peruanos, además de obtener documentos, de solicitar documentos a Brasil, hace diligencias en Brasil, entrevista a los directivos de la compañía, con la presencia siempre de un fiscal brasileño para poder precisar ciertos aspectos que aparecen en los documentos. En el caso de Camargo Correa es más complejo el asunto porque los documentos que han salido a la luz pertenecen a una operación que fue anulada en Brasil en el 2011, que es la operación Castillo de Arena, que como se conoce como el pre-Lavallato, digamos, que finalmente se frustró porque los representantes de la empresa Camargo Correa lo que señalaron, ¿no?, la defensa, que no se habían respetado los derechos de la compañía debido a que se basaba la denuncia aparentemente en una fuente anónima, lo cual es totalmente discutible, pero no fue por una cuestión de fondo, no fue por una cuestión de falta de pruebas, sino por una cuestión más de forma. Uh-huh. Finalmente, al anularse, lo que temen las autoridades de Brasil es que si comparten esa información de la operación Castillo de Arena, pueda, digamos, viciarse algunas acciones de la Fiscalía y la compañía pueda tirar abajo otras indagaciones vinculadas al Lavallato, ¿no?, que es otra investigación que iniciaron 100%. Sí. Entonces, digamos, hay limitaciones jurídicas para el caso de Camargo vinculado a la operación Castillo Arena, pero para el caso de Lavallato, que se abrió después, me parece que hay una cooperación muy fluida. Bien. Vos has seguido de cerca todo el proceso de las delaciones en Brasil, incluso has estado en Brasil y has visto los documentos y las declaraciones de los delatores. ¿Cómo han sido de sólidas esas delaciones? Me refiero al hecho de que una cosa es acusar a alguien y otra cosa es después que se presenten las pruebas que demuestren que esas acusaciones son fundadas, porque a menudo los políticos, sobre todo en Brasil, acusan a los delatores y a los fiscales también de abusar de esas delaciones para hacer procesamientos y condenas cuando de pronto no están sustentadas por otras pruebas materiales, como por ejemplo la ruta del dinero, las transferencias, etcétera. Bueno, los políticos siempre van a señalar que las delaciones, digamos, no se ajustan a la verdad y en parte, a ver, las confesiones que realizan los que se acogen a la delación premiada en Brasil y a la colaboración eficaz en Perú, siempre tiene que ser corroborados y sustentados y respaldados con pruebas, no solo es la palabra. Entonces, y por otro lado, o sea, lo que tengan la capacidad de entregar y el nivel de exigencia y de acuerdo que lleguen las autoridades para exigirle esa sustentación a esos delatores. Pero por otro lado, los fiscales tienen que hacer el trabajo que corresponde. En el caso de Brasil, creo yo que los fiscales han hecho un trabajo realmente destacable, porque recordemos que inicialmente los directivos de Odebrecht no estaban dispuestos a firmar ni el acuerdo de leniencia con la compañía ni las delaciones premiadas con los directivos, con los más de 70 directivos que finalmente con los que finalmente se logró concretar el acuerdo. Y eso fue porque finalmente decidieron acogerse, porque los fiscales lograron recabar pruebas suficientes para poder de alguna forma acorralar a la compañía y demostrarle que no tenía otra opción que confesar y colaborar y contribuir en las indagaciones. Entonces es muy importante el trabajo que puedan hacer las autoridades de manera independiente y con esfuerzo, trabajando de manera inteligente, cooperando
con Suiza, cooperando con otros países, otros fiscales de otros países. Bien, la última, Milagros, cortita, con relación al Uruguay. Las fiscalías de como 12 o 13 países de América Latina firmaron un acuerdo con la de Brasil justamente para acceder a esos testimonios y a los elementos que se hubieran recabado y para poder abrir investigaciones en sus respectivos países sobre toda la trama de sobornos de Odebrecht. Uruguay es un país que no firmó, no participó de eso. Uh-huh. Y ahora justamente aparecen, está el hecho de que Alan García haya pedido el asilo diplomático, que es un asunto paralelo, que lo va a resolver el gobierno, pero también aparecen cada tanto la presencia de Uruguay por la vía de empresas fantasmas que estuvieron aquí o como un territorio por donde pasaron pagos o desvíos o triangulaciones en procesos de, por ejemplo, de lavado. Te pregunto, sí. Entonces, en concreto, ¿Uruguay debió también los fiscales de Uruguay debieron también haberse interesado en participar de este acuerdo que les permitiera acceder a información que podía arrojar pistas sobre cosas que pasaban en el Uruguay y que también tenían relación con Odebrecht? Yo creo que es muy importante la colaboración que pueda hacer Uruguay para que se pueda esclarecer todas esas triangulaciones de dinero y todo este entramado de corrupción. Si acogerse, digamos, formar parte de toda esa colaboración que acordaron los diversos países ayuda, definitivamente creo que hubiese sido lo esperable, porque gran parte del éxito de la investigación de la operación Lavallato en Brasil, que es el epicentro, digamos, de este gran caso de corrupción que se extiende a toda la región, a toda América Latina, se basa en la colaboración y además en la colaboración espontánea. Es decir, si yo encuentro un hecho de corrupción o movimiento financiero sospechoso, tendría que colaborar y contribuir entregando esta información a los países que correspondan, para que finalmente se pueda investigar y se pueda terminar de unir las piezas del rompecabezas que se necesita, porque sabemos que no toda la evidencia se va a encontrar en el país, digamos, donde están los funcionarios involucrados, sino que esto es una investigación transfronteriza y global. Entonces, en ese sentido, creo que lo que puede aportar Uruguay es sumamente relevante. Para Brasil, no solo para Brasil, sino para el resto de países, para Perú es fundamental. En un momento me preguntaba sobre el caso de una empresa de fachada que es creada en Uruguay, y qué importante sería conocer más de esta compañía por donde se triangularon los fondos, más de $6 millones, de fondos que apuntan a obras otorgadas precisamente en el gobierno de Alan García y en parte también de Alejandro Toledo, que está prófugo de la justicia en el Perú. Entonces, definitivamente lo que pueda aportar Uruguay es relevante y ojalá que pueda sumarse a esta cooperación internacional para poder esclarecer esta gran operación y toda esta entramada de corrupción. Bueno, Milagros, muchísimas gracias por tus explicaciones y por estos minutos y estaremos en contacto para saber qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, Diana. También quería comentarles que nosotros en Convoca también tenemos una red colaborativa de periodistas de investigación que se llama Investiga Lavallato y estamos justamente colaborando, intercambiando información para investigar estos hechos en 15 países, en Perú, en diversos países de América Latina, en África, que es otro continente donde se ha extendido estos casos, y muchas gracias por el contacto y estamos aquí a la orden para cualquier otra comunicación. Gracias, Milagros, hasta pronto.